Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer del versículo 16 al 18. Así dice la palabra de nuestro Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites continuar con esta carta. Gracias, Señor, por la palabra que tenemos aquí en esta mañana. Es fuerte, Padre. Te ruego que me des gracia para no disminuir de la fuerza que el texto tiene, pero también, Señor, poder predicarlo de una forma equilibrada. Ayuda a mis hermanos a recibir en su entendimiento con gozo estas verdades y danos esa disposición, Señor, para entregar la vida por los hermanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El 7 de noviembre de 1907, en un pequeño pueblo del estado de Sonora llamado Nacosari, un hombre llamado Jesús García Corona hizo algo que conmovería a todos los que lo conocieron. Él era un maquinista de profesión y fue el encargado de transportar un cargamento de dinamita para una mina en esa mañana. Pero en aquel día ocurrió algo inesperado, tanto por una mala disposición de las cargas como algunas fallas técnicas en la máquina. Las chispas de la locomotora encendieron fuego al cargamento. A propósito que el cargamento de dinamita estaba pegado a la máquina en ese día, algo que no debe de hacerse. Algunos de sus compañeros intentaron apagar el fuego en vano, pero este hombre les dijo en un momento que saltaran de la locomotora. Una vez que salieron, Jesús García aceleró al máximo, esperando alejarse lo más posible de esa localidad, queriendo evitar un mayor riesgo. Y aunque lo logró, la carga estalló unos kilómetros más adelante, cobrando su vida. Un joven de apenas 25 años. Hermanos, ¿qué hay en esta clase de actos que nos conmueven? ¿Qué hay en esta clase de actos heroicos que mueve las fibras de nuestro corazón? Permítanme decirles, creo que una de las cosas que nos mueve es que estamos tan habituados a ver por nuestro propio bien, que tenemos un impulso tan fuerte en nuestra naturaleza por preservar nuestra propia vida, que cuando vemos algo contrario a eso, contrario a nuestra naturaleza, nos asombramos y decimos, ¿qué podría haber en la mente de una persona así, en el corazón de una persona así, como para decir, yo voy a arriesgar mi vida o incluso voy a entregarla por el bien de otros? Pero hermanos, ¿qué hay si de nosotros se espera lo mismo? Tendemos a anteponer nuestro interés, y eso es algo que no causa ninguna maravilla. El egoísmo no sorprende a nadie, pero la renuncia a uno mismo, la rendición de nuestro interés para anteponer el del otro, entregar la vida en favor de otros, eso es algo que nos conmueve. Como me dijo hace tiempo un sabio hermano en la fe, a todos nos gusta Juan 3:16.
pero a nadie le gusta 1 de Juan 3:16. Quizás si fuera por nosotros en un impulso carnal, le borraríamos la segunda mitad a este versículo. Por supuesto que nos gusta oír la primera. Cristo puso su vida por nosotros. Esas son las buenas noticias. Ese es un resumen del mensaje del Evangelio. Claro que a todos nos gusta escucharlo. Pero ¿quién puede decir que es fácil escuchar la segunda mitad? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. En la ocasión pasada estuvimos distinguiendo el contraste que hay entre los que aman y los que aborrecen a sus hermanos. Pero Juan nos lleva ahora a considerar la cúspide, el monte más alto, el Everest del amor. Si en Caín vimos el mayor odio, la mayor expresión de aborrecimiento, el primer homicidio, ahora, en un contraste infinito y glorioso, vemos la mayor demostración de amor. El amor en su expresión más pura, el amor en su mayor expresión, el amor en Cristo Jesús. Así que vamos a acercarnos a este texto y quiero que veamos 3 partes en él que se van a corresponder con los 3 versículos que tenemos hoy. En el versículo 16 vamos a ver el amor y a lo que el amor nos impulsa. El amor y cómo el amor que hemos visto en Cristo es la fuerza motora, la motivación principal que nos impulsa al acto que Juan nos presenta aquí. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 17 un ejemplo de la ausencia de este amor en el corazón. Y por último, en el versículo 18 vamos a ver cómo se expresa correctamente el amor del que Juan nos habla aquí. ¿Cuál es su correcta expresión? Veamos en primer lugar, entonces, hermanos, el amor y a lo que esto nos impulsa. Juan dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo es que conocemos lo que es el amor? Los filósofos han intentado dar una explicación teórica. Los poetas han tratado de describir de una manera estética cómo es el amor, cómo se ve el amor, cómo conocemos, cómo distinguimos el amor. Pero Juan nos dice, en esto hemos conocido el amor. ¿En qué lo hemos conocido? En que Él puso su vida por nosotros. De esto podemos deducir que no podríamos conocer el amor si Dios no lo hubiera revelado. Ahora, permítanme hacer una distinción aquí. Hay varios tipos de amor. Y la palabra que encontramos aquí para distinguir el amor es una palabra que se utiliza para el amor divino. La palabra que seguramente conocemos como agape, el sustantivo agape. Un amor que se caracteriza por lo que vamos a ver aquí, una renuncia a uno mismo, una entrega de uno mismo. Así que estoy diciendo que no podríamos conocer esta clase de amor si Dios no lo hubiera revelado. Hay un amor que conocemos en esta vida. Hay un amor que es natural. Piensen, por ejemplo, en el amor que siente una madre o un padre por su hijo o por su hija. Es algo natural, es algo que podemos esperar aún bajo esta creación que está bajo los efectos de la caída, del pecado. Pero es un amor que esperamos comúnmente, y en la persona que no lo hay, aún en el mundo, quien muestra un aborrecimiento a su propio hijo, o lo maltrata, o hace violencia contra él, ¿qué decimos de esa persona? Incluso en el mundo alguien diría, esa persona es un monstruo, es un verdadero monstruo, porque es algo natural, es algo que esperamos. Pero hermanos, no es un amor natural. Es un amor que tenía que ser revelado. No había otra forma en que pudiéramos conocerlo, porque es el amor de Dios mismo. Y Juan va a ir más lejos, más adelante, para decir, Dios es amor.
No hay otra manera en que podamos conocerlo. Juan nos lleva entonces a mirar a la persona y al acto por el que conocemos el amor divino. ¿Cómo se ha revelado este amor? ¿Cómo conocemos este amor? Y esto renueva nuestra comprensión para que podamos responder a la pregunta: ¿cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Es una pregunta muy importante. Ok, Juan, tú me estás hablando del amor de Dios, pero ¿cómo sé si Dios me ama? Aquí es donde muchas personas se equivocan. Voltean a ver sus casas, voltean a ver sus terrenos, voltean a ver la prosperidad en su trabajo y en sus bolsillos y dicen: seguramente Dios me ama, me está yendo bien, me la estoy pasando bien en este mundo, seguramente estoy haciendo algo bien, Dios me ama. ¿Y qué puede pensar, por otro lado, un creyente, hermanos, que está sufriendo? Está enfermo, lo acaban de despedir del trabajo, no le quieren respetar las prestaciones. ¿Qué podría pensar? ¿Cuál sería la tentación? Seguramente Dios no me ama, porque estoy pasando por todo esto. Pero hermanos, ¿en qué debemos ver el amor? ¿Cómo conocemos el amor? Juan lleva nuestras miradas y nos dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y eso es algo que no podemos cambiar. Eso es algo que no hay nada en este mundo que pueda alterar. Nada puede ser modificado de quién es Cristo y de lo que Él hizo por nosotros. Así que, ¿cómo sabemos si Dios nos ama? La respuesta es: mira la cruz. Voltea a verlo, sangrando, dolido, humillado, entregando su propia vida por nosotros. Y vas a tener la respuesta. Veamos ahora, hermanos, la persona, el acto y el objeto que Juan nos presenta. ¿Quién es la persona? ¿Quién es el que nos ama? Con este pequeño artículo Él aquí, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién es Él? ¿De quién estamos hablando aquí? Tenemos que recordar: Jesucristo, Dios y hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, una persona con dos naturalezas, una persona de un valor infinito, al mismo tiempo digno de todo honor y gloria, pero también varón de dolores, experimentado en quebranto. La persona resalta aquí lo que estamos viendo: es Cristo quien pone su vida por nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5 que quizá en esta vida alguien se atreverá a poner su vida por una persona justa. Mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no lo está haciendo por personas justas. Cristo no puso su vida por personas agradables o por personas buenas o personas inocentes, sino por los pecadores. Somos nosotros los objetos de ese amor. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra condición natural? Estamos separados de Dios, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el acto del que Juan nos habla aquí? Él puso su vida por nosotros. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 13, vean por favor ese versículo, hermanos. Juan 15, 13. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, Jesús les está diciendo a sus discípulos: la expresión más grande del amor es poner la vida en beneficio de otros. No puede haber un mayor amor que este. Hermanos, ¿qué más podríamos entregar? ¿Qué más se puede entregar si entregamos lo que es mayor, si entregamos la vida? Pues eso fue lo que hizo nuestro Señor. Juan dice: puso su vida por nosotros. El Señor Jesús habla
de esto varias veces en el Evangelio según Juan. Vean por favor el capítulo 10. Juan 10. El Señor lo dice de esta manera en el versículo 11. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Qué nos dice eso? Tenemos aquí varias características que nos permiten hablar de este amor. En primer lugar, se trata de un acto consciente y voluntario. Cuando Juan dice que Él puso su vida por nosotros, no significa que el Señor tuviera alguna obligación para ponerla o que su voluntad recibiera alguna clase de coerción. No, Él hizo eso de forma voluntaria. Y aún podemos decir, por lo que vemos en el Evangelio, Él hizo esto de forma alegre. Por el gozo puesto delante de Él, nos dice el autor de la carta a los Hebreos, padeció. Un acto consciente y voluntario. El amor del que Juan nos está hablando entonces aquí es de esta manera. Empieza con un acto consciente, hay un entendimiento y es un acto voluntario. Un acto que rinde su propia vida. Se trata además de un acto costoso y sacrificial. ¿Qué más costoso puede haber que poner la vida? ¿Qué mayor sacrificio podemos hacer que entregar, hermanos, lo que es nuestra posesión más preciada en este mundo? Nuestra vida. ¿Qué darían las personas en un hospital con cáncer en etapa terminal por decir, vamos a poder vivir un año más? Un año más. ¿Qué diría una persona, hermanos, que ha sido herido de bala y le quedan 5 minutos porque se está desangrando para decir, me gustaría vivir otros 5 minutos más, estar en esta tierra más tiempo? ¿Con qué fuerza, hermanos, nos aferramos a la vida? Que podemos hacer cosas extraordinarias por preservarla. Pero este amor nos enseña que se trata de un acto sacrificial, entregar la vida. Se trata además de un acto que antepone el interés del otro, algo que por naturaleza no hacemos. Por naturaleza decimos, sálvese quien pueda, que se salve el más fuerte. Pero en esta clase de amor, lo que Cristo dijo fue, yo era rico y me hice pobre por amor a ellos. Nos dice el apóstol Pablo en la segunda a los Corintios, para darnos de su gracia, para enriquecernos con su gracia. Él se humilló a sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Antepuso nuestro interés, nuestro bien. Y como he dicho, allí tenemos las buenas noticias. Y esa es la parte que nos agrada del mensaje. Pero ahora encontramos el deber que se desprende de este amor, y esta es la parte dolorosa, la parte difícil. Vamos a leerlo, hermanos. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si esas dos frases no estuvieran juntas, por la mano inspirada de Juan en su carta, yo no entendería, yo no podría creer que se mencionen estas dos frases juntas. Que así como hizo Cristo, así también nosotros debemos hacer. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En primer lugar, que si hemos conocido el amor de Cristo, si hemos conocido el amor del que Juan habla y sabemos y podemos decir, el Señor ha puesto su vida por mí, ¿qué es lo que se espera de nosotros?
Que el amor de Cristo nos impulse, nos constriña, nos mueve, nos motive a hacer lo mismo, a renunciar a nuestra propia vida por el bien de otros. Hermanos, ¿qué clase de amor es ese? El amor de Cristo y su sacrificio no solo ha de recibirse, Juan nos está diciendo, también tiene que imitarse. Nuestra vida se conforma a Cristo en la autonegación. El Señor lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que hemos aceptado. Esa es la demanda que hemos recibido en el momento en que hemos dicho: vamos a confiar en el Señor Jesucristo de todo corazón. Cristo no ha escondido las condiciones, Cristo no ha escondido el costo, ese es el costo. Pero nuestra vida también ha de conformarse al camino de su amor. Porque esa negación, esa autonegación es con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Amamos a Dios, amamos a los hermanos. Y ha de culminar entonces con una expresión de ese amor. Hermanos, así que en la medida en que seguimos entendiendo más del Evangelio, que seguimos conociendo más de este amor, que seguimos recibiendo más de esas medidas del amor infinito de Dios al pensar en que Cristo puso su vida por nosotros, se espera, conforme vamos creciendo en eso, que nuestra disposición para poner nuestra vida por otros también crezca. Y aquí estamos hablando de los hermanos. ¿Estamos entendiendo la fuerza de estas palabras? Deberíamos estar dispuestos a dar la vida, si fuera necesario, por nuestros hermanos en la fe. Este amor tiene una aplicación amplia, sí. ¿Puede extenderse a que entreguemos la vida por otra persona? Por supuesto. Si no, piensa, si vieras una persona incrédula y ves que la van a herir, la están hiriendo y pudieras hacer algo, estuviera de tu mano, ¿no lo harías? Yo creo que sí. Quizás con mucho temor, quizás temblando, quizás sin saber qué hacer, pero intentaríamos algo. Pues mucho más por los hermanos, es lo que Juan está diciendo. Debe haber un amor especial, una predilección por los que son nuestros hermanos en la fe, porque hemos sido unidos con el vínculo de la sangre de Cristo. Así que déjame preguntarte, hermano, hermana, ¿cómo está tu amor por los hermanos? Por los hermanos. Si voltearas a ver en este momento a la congregación y dijeras: ¿cómo está mi amor por ellos? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por un hermano con el que a lo mejor has tenido roces, con el que no te llevas muy bien, con el que has tenido algunos conflictos o alguna aspereza en sus palabras? ¿Estarías dispuesto a decir: sí, yo podría dar mi vida por él, por ella? Son mis hermanos. O quizá en tu corazón tendrías reservas y dirías: pero esto, pero el otro, pero esta persona es así. Quizá pensando que tu vida vale más, por una u otra razón, que tu vida es más valiosa que la de tu hermano. ¿Cómo podemos corregir eso? ¿Cómo podemos tener esta clase de amor? Déjenme explicarlo así. Tenemos que volver otra vez al principio. Tenemos que volver a la primera oración. Él puso su vida por nosotros. Porque, hermanos, si consideráramos solamente nuestro estado, nuestra situación, nuestra circunstancia, diríamos: yo no voy a entregar la vida por mi hermano. Mira cómo es mi hermano. Es necio, es tardo para aprender, es enojón, etcétera, etcétera, lo que quieras agregar allí. Pero es que esa no es la motivación. ¿Cuál es la motivación? Empieza por la primera frase.
Cristo puso su vida por nosotros. Y al oír eso, hermanos, estoy seguro que en nuestra conciencia no podemos tener ninguna reserva. Porque decimos, si Él puso su vida por alguien como yo, ¿por qué no? Yo la puedo poner por mi hermano, por aquel que es mi familia en Cristo. Es impresionante, como les decía, que el amor de Cristo y el amor que Dios pide de nosotros aparezcan en la misma frase. Yo no puedo salvar de ningún pecado a nadie. Si entregara mi propia vida por salvarlo a alguno de ustedes, yo no puedo perdonar ni uno solo de sus pecados, como ustedes tampoco. Y sin embargo se dice que así como Él puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, siguiendo el mismo ejemplo, imitándolo. Es cierto, nosotros no podemos salvar de ningún pecado a nadie, pero sí podemos entregar nuestra vida por otro, siguiendo el ejemplo de nuestro Salvador. El Señor Jesús lo dijo en Juan 13, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Hermanos, es un mandamiento. Sientan la fuerza de esas palabras. Como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo nos ha amado Cristo? Ha entregado su vida. Entonces, si queremos mantener la motivación correcta, si queremos que en nuestro corazón aumente el amor por los hermanos, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos permanecer bien en esa primera parte, entender bien esa primera parte, que Cristo puso su vida por nosotros. Hermanos, el Evangelio debe ser nuestra motivación para amar a nuestros hermanos. El Evangelio, la buena noticia de la salvación, debe ser ese motor, esa llama que nos mueve a poner la vida por otros. Nuestro amor, como el de Cristo, ha de ser un acto consciente y voluntario, un acto en el que rendimos nuestro propio interés, en el que voluntariamente decimos, Señor, prefiero padecer esto y que mi hermano tenga un bien, que dejarlo sufrir cuando puedo aliviar una necesidad o hacer algo por él. Nuestro amor también ha de ser costoso y sacrificial. El amor duele. Se supone que en el amor divino estamos dejando algo, estamos entregando algo, nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro tiempo, que el objeto entonces de nuestro amor en ese momento se convierte en el hermano, en la hermana, y que estamos diciendo voluntariamente, conscientemente, Señor, Tú has puesto esto en mi mano, Tú me has dado este don, Tú has puesto esta oportunidad para que lo ame. Permíteme hacerlo de una manera en que duela, en que sea costosa, en que haga un sacrificio. Es un amor, como he dicho, que antepone el interés de otros. Así como lo hemos visto en Cristo, así debe ser también en nosotros. Si lo puedo resumir, hermanos, en una sola palabra, déjenme decir que nuestro amor por los hermanos debe ser, y va a ser una palabra extraña, cruciforme. Cruciforme. Ustedes pueden decir, ¿qué es eso, hermano? La forma de la cruz. ¿Qué vemos en la cruz? Un amor consciente, un amor voluntario, un amor costoso, un amor sacrificial, un amor que antepone el interés del otro, sin importar la circunstancia de la otra persona. Un amor cuya motivación es la cruz de Cristo. Pero Juan, hermanos, pasa ahora en el versículo 17 a darnos un ejemplo de la ausencia de este amor. Lo contrario, versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Fíjense cómo Juan pasa del mayor acto de amor, es decir, poner la vida por los hermanos, a un acto, a una expresión muy pequeña, el compartir con nuestro hermano de los bienes de este mundo, el partir nuestro pan, el dividir nuestra copa, para que de la provisión que Dios nos ha dado, nuestro hermano que está en necesidad también pueda tener. Juan nos está diciendo esto: si no está presente lo más pequeño, la expresión más pequeña, lo que es más fácil, entonces no podemos esperar que esté lo que es mayor. En los términos de Mateo 25, en el juicio a las naciones, el Señor distingue y a unos les dice: ustedes me visitaron cuando estaba enfermo, ustedes me visitaron cuando estaba en la cárcel, ustedes me dieron a comer cuando estaba hambriento. Hermanos, si no podemos hacer esas cosas pequeñas, ¿cómo podríamos renunciar a nuestra propia vida y ponerla a favor de nuestros hermanos? Por eso Juan pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es que la respuesta que se espera a esa pregunta es negativa. El amor de Dios no mora en él si no puede hacer lo que es más pequeño. Preguntémonos entonces: ¿qué hago cuando veo a un hermano en necesidad? Y quiero ser cuidadoso aquí, hermanos. Hay una forma de aplicar esto, porque yo sé que hay algunas conciencias sensibles entre ustedes que pueden aplicar este pasaje de una manera en la que no deberían y terminar concluyendo: entonces yo no soy salvo. Déjenme proceder con cuidado. El texto dice: el que tiene bienes de este mundo. Déjenme traducirlo en otras palabras: tiene la oportunidad, tiene los medios, tiene las capacidades para ayudar a esa persona, y no lo está haciendo. Es decir, hermano, hermana, si no tienes la capacidad como para demostrar el amor de esta u otra forma en la que a ti te gustaría, no quiero imponer una carga sobre ti. El punto es que si tenemos la oportunidad, la capacidad, el momento, Dios nos puso allí, nos damos cuenta de que Dios nos puso allí para mostrar amor, debemos hacerlo. Debemos hacerlo con fe. Ahora, déjenme darles el otro lado de la moneda. Hubo una mujer en los evangelios que se acercó al arca de las ofrendas y echó unas blancas. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Mientras que unos estaban viendo las piedras del templo y diciendo: mira, Señor, las piedras de este templo, el Señor dijo: vean a esa mujer, echó todo su sustento, echó todo lo que tenía. ¿Qué es lo que quiero decir? Hermanos, debemos estar dispuestos a hacer cosas que sean incluso radicales por ayudar a nuestros hermanos. Cosas con las que el mundo nos podría decir: eres un imprudente y descuidado. ¿Por qué te has entregado de esa manera? ¿Por qué has amado de esa manera? Pero si estamos convencidos de que Dios nos está guiando en esa dirección y estamos tomando en cuenta estos principios, hay que hacerlo con fe y decir: Señor, voy a honrarte, aunque sea costoso, aunque sea difícil. Voy a derramar ese perfume, como la mujer en el Evangelio, de nardo puro. Era muy costoso, el salario de más de un año de trabajo, sobre tus pies, como un olor fragante, porque eres digno. Debemos estar dispuestos a eso, pero hay una manera de aplicar esto que Juan nos dice aquí. Vamos aún más profundo. ¿Cuál es la actitud de mi corazón para con mi hermano? Porque Juan dice: ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Aquí también hay un acto consciente. Aquí también hay un acto voluntario. Pero este no es un acto costoso. Este no es un acto sacrificial. Este no es un acto que antepone el interés del otro. Es un acto egoísta. ¿Soy de los que dicen: acaso que daría la vida por mi hermano?
pero no muevo ni un dedo cuando está en necesidad. Noten cómo Juan lo dice, hermanos. ¿Por qué Juan pasaría de ese ejemplo cuando nos ha hablado de entregar la vida? Porque quizás alguien se atrevería a decir, claro, yo pondría la vida por mi hermano. Si en este momento alguien entra con un arma y empieza a disparar, pues yo salto y ya. ¡Qué fácil! Pero ¿abrirías el bolsillo? Si tienes oportunidad, si tienes los bienes de este mundo. El amor no puede basarse entonces en conjeturas, porque el amor se demuestra en actos. Si algo nos está enseñando Juan en esta porción, es que el amor se demuestra con actos concretos, de una manera visible, tangible. Me llama la atención que en 1 Corintios 13, por ejemplo, en ese pasaje que conocemos que habla del amor, uno de los capítulos favoritos de muchas personas, cuando Pablo está hablando acerca del amor, no utiliza ni un solo adjetivo. No dice el amor es hermoso, el amor es bello, el amor es... En griego, todas las palabras que están ahí son verbos. Cuando dice que el amor es paciente, por ejemplo, aparecen verbos. Porque Pablo se ve en la necesidad de describir el amor utilizando verbos, utilizando actos, que no hay otra manera de concebirlo. Juan nos lo va a decir más claro aquí. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Nuestra actitud hacia los bienes de este mundo, y creo que esa es la razón por la que Juan utiliza este ejemplo, demuestra lo que hay en nuestro corazón. Nuestros bolsillos pueden ser testigos a favor de nuestro amor o testigos en nuestra contra. Y vean, hermanos, que Juan está tomando de una enseñanza del Antiguo Testamento. Vayan por favor a Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Deuteronomio 15, 7. La Escritura dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. No endurecerás tu corazón. Y ese es el lenguaje de Juan, el que tiene bienes de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad, ve a su hermano menesteroso en ese momento, y cierra contra él su corazón. ¿Qué es lo que pasa en ese proceso, hermanos? La persona se da cuenta, voltea a ver sus bolsillos y dice: sí tengo, y sí podría ayudarle, y yo no me estaría poniendo en una situación de riesgo ni a mi familia, no faltaría nada a mi deber, pero ¿por qué le voy a dar a él? ¿Qué derecho tiene? ¿No se lo merece? Él me hizo esto, él me hizo el otro. No, otra vez, volvamos a la motivación. Cristo puso su vida por nosotros. Y cuando veo eso digo: no me puedo negar. ¿Cómo voy a negar una expresión, aún la más pequeña expresión de amor a mi hermano, cuando Cristo puso su vida por mí? Sería una incongruencia total, un hipócrita andante. Si hay actos que demuestran la presencia de amor, Juan nos deja en claro que también hay actos que pueden demostrar su ausencia. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Por supuesto, con una mano saluda a su hermano, le dice palabras bonitas, le dice, como vemos en la carta de Santiago: caliéntate, come, y no tiene ropa y no tiene alimento. Está amando con sus palabras, lo bendice, lo puede bendecir con sus palabras. Pero con la otra mano se aferra a los bienes de este mundo. No hace ni lo más básico a lo que nos llama la compasión cristiana. La respuesta a la pregunta es clara: ¿cómo mora el amor de Dios en él? El amor de Dios no permanece en su vida.
Porque si conociera el amor del que Juan nos está hablando, estaría dispuesto a hacerlo, a ayudarlo. Así, hermanos, es como no se ve el cristianismo. Este es un ejemplo de cómo no se ve el amor. Tenemos la capacidad, tenemos la oportunidad, tenemos los medios y cerramos nuestro corazón. Que sirva esto para reprender a aquellos que son avaros, aquellos que prefieren antes acaparar el trigo en el granero que ofrecer un vaso de agua a uno de los hijos de Dios. Porque Cristo dijo que aun si ofrecemos un vaso de agua a uno de sus siervos, esto tendrá recompensa. Cristo lo va a ver, aun por más pequeño. Esto también nos enseña, hermanos, que si queremos crecer en el amor a nuestros hermanos, debemos empezar por los actos más básicos y sencillos. Si yo quiero crecer en esa disposición y decir, mi amor está carente, mi amor es falto, ¿cómo debo de empezar? Por lo más sencillo. Señor, ¿cómo puedo demostrar amor a mis hermanos? Señor, ¿qué dones me has dado? ¿Qué medios me has dado? ¿Qué oportunidades me has dado? Como para ayudar a un hermano, a una hermana que está en alguna necesidad. Y si empezamos por ahí, si empezamos por lo más básico, por lo más sencillo, vamos a crecer en nuestra disposición, como para poder decir, sí, Señor, estoy dispuesto a poner mi vida por los hermanos. Por último, Juan nos habla de la correcta expresión de este amor en el versículo 18, en el que nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan nos dice que hay una manera en la que no debemos amar. Y noten aquí que es imposible que el amor cristiano se quede en las palabras solamente. Ese es más bien el amor del mundo, un amor que solamente se queda en palabras. Algunos padres dicen, yo amo a mi hijo, pero nunca lo corrigen. ¿Qué nos dice el proverbio? Que el que no lo corrige, lo aborrece. Entonces, de sus palabras dice, yo amo a mi hijo, pero el hijo está viviendo perdidamente, entregándose a los placeres de esta vida, los padres están financiando eso y siguen diciendo, yo amo a mi hijo. No en palabras solamente. Es claro, hermanos, que en el cristianismo tenemos que amar con nuestras palabras. No podemos quitar de eso. Hermano, esto no es una excusa para que le digas a tu esposa, ya ves, no tengo por qué estarte diciendo palabras bonitas. No. El cristianismo nos enseña el valor que las buenas palabras tienen. ¿Cómo pueden bendecir? ¿Cómo pueden edificar? ¿Cómo pueden consolar las palabras? Pero nuestro amor no puede quedarse solamente allí. Imagínense, hermanos, ¿qué hubiera sido de nosotros si el amor de Dios solo consistiera en palabras y no en actos? No habría esperanza, no habría evangelio, no hablaríamos de la cruz de Cristo. Hay una manera en la que debemos amar. Juan dice, de hecho y en verdad. Otra traducción puede ser en obra y en verdad. El amor cristiano se expresa entonces en esos actos concretos, tangibles, conscientes, voluntarios, en los que anteponemos el interés de otro y que pueden ser costosos y sacrificiales. Esta es parte del alma de nuestra religión. El cristianismo es una religión práctica, es una religión experiencial. Cristo lo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Es nuestra mayor defensa delante de este mundo, el amor que nos tenemos como hermanos. Podrá disgustarles nuestro mensaje, pero no pueden decir nada en contra de nuestro amor, porque a ellos les gustaría lo mismo. Les gustaría ser parte de eso, les gustaría recibir esas muestras de afecto, de amor sacrificial.
Porque en el mundo nadie ofrece eso. Esa palabra en verdad podría funcionar como un adverbio para decir que debemos amar genuinamente, sinceramente. Pero por el uso teológico que Juan hace de la palabra verdad, me inclino a pensar que es una referencia a la revelación de Dios. Es decir, amar en conformidad con la revelación del amor de Dios en Jesucristo. Porque la Escritura, hermanos, es cuidadosa en definir qué es el amor. Y el amor es conforme a la revelación de Dios. El amor no es algo que yo me invento. El amor no es algo que yo puedo tener mi propia definición para imponerle al mundo y decirle, esto es amor, tienen que aceptarnos porque esto es amor. No, el amor se define en términos bíblicos. Y el amor queda definido dentro de los límites de la revelación de Dios, en conformidad con la ley de Dios. Si yo estoy haciendo algo que es ilícito, por ejemplo, imagínense, robando dinero para ayudarle a un hermano en necesidad y digo, es amor, ¿qué me dirían ustedes? Estás bien engañado, porque estás quebrantando la ley de Dios. Y sabemos que no podemos quebrantar la ley de Dios, aunque sea para cumplir otro deber. Hay un orden que Dios ha puesto. Este amor es conforme entonces a su revelación, y la revelación de Dios, hermanos, nos marca las formas en que podemos demostrar este amor. Como aplicación, hemos de confesar que somos dados a amar solo con las palabras. Hay que ser honestos. Es un amor costoso. Es un amor sacrificial. Va a ser difícil. Va a ser difícil. No puede ser de otra manera. Hay que arrepentirnos, hermanos, de las veces en que hemos amado solamente con nuestras palabras. En que Dios nos había dado la oportunidad, el momento, los medios, las capacidades como para bendecir a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y no lo hicimos. Este principio tiene una aplicación amplia y con esto me acerco al final. Hay muchas maneras en que podemos demostrar amor. Tanto la palabra de Dios como la razón santificada nos ayuda para saber cómo hacerlo. Pero recuerden lo que he dicho, un amor cruciforme. Porque la cruz, hermanos, nos ayuda a resumir la clase de amor que Dios espera de nosotros. Y si ustedes meditan en la cruz y el amor que eso conlleva, van a poder sacar muchas aplicaciones de cómo debe verse ese amor, sea en grandes actos, en actos espectaculares, extravagantes de amor, o sea, en esos pequeños actos que nadie ve, pero que Cristo recompensa. Nuestro Señor, según vemos en el Evangelio, demostró el amor de muchas formas. Tuvo compasión de los más vulnerables, de los más pobres, de los enfermos. Visitó a María y a Marta en su dolor, en el momento de la muerte de Lázaro. Habló con fidelidad y ternura a sus discípulos. Consoló a María Magdalena por medio de su aparición en la resurrección, cuando esta mujer estaba quebrantada, preguntándose a dónde se habían llevado el cuerpo del Señor. Pero sobre todo podemos decir, dio su vida por nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer lo mismo por los hermanos. Amén. Oremos.